Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar un poquito a hablar de lo que es el stroke y el embarazo. Lo primero que tenemos que saber es que los cambios fisiológicos que se producen en el embarazo normal, eh, lo que tenemos que es un aumento de la alteración de la coagulación, si va a haber un estado de hipercoagulabilidad. Esto lo que nos va a generar es que al estar disminuida la proteína S, que favorece la fibrinólisis, y hay aumento de los factores de coagulación, hay un estado en el cual contribuye a que haya factores protrombóticos. La progesterona al mismo tiempo va a aumentar la rigidez de la vasculatura, con lo cual aumenta el riesgo de ACV porque el vaso sanguíneo se va a poner más rígido, va a tener un estado de rigidez, entonces va a tener menos complacencia en los cambios de la hipertensión. La progesterona también lo que nos va a generar es que haya un aumento de la volemia, ¿sí? Asociado al aumento del gasto cardíaco, nos puede generar o edema cerebral y al mismo tiempo aumentar la permeabilidad, y esto también va a generar que haya más estasis venoso y aumento de los edemas. Lo que vamos a definir son las alteraciones neurológicas, vamos a poder definir obstétricas y no obstétricas. Lo que vamos a hablar hoy son de todas las alteraciones en las causas obstétricas, como la preeclampsia, el síndrome de Press, ¿sí? Que es la isquemia reversible, el ACV relacionado con la eclampsia, la embolia y la metástasis como el coloncarcinoma. Vamos a hablar de esto, las más importantes. Lo que podemos observar en estos estudios y en todos los que podemos ir a buscar, que está directamente relacionado con la enfermedad hipertensiva del embarazo, ya sea la preeclampsia como la eclampsia, ¿sí? En todas las series de datos, tanto las causas como el factor predisponente primario para tener una paciente, un accidente cerebrovascular, es la preeclampsia y la eclampsia, y es la primera causa de muerte en la República Argentina, con lo cual tenemos que estar muy atentos a los cambios de presión en esta población. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Como dijimos, tenemos la preeclampsia, la eclampsia, toda la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, los cambios fisiológicos del embarazo, como hablamos recién, como la resistencia a la proteína C, los niveles más bajos de la proteína S, el aumento del fibrinógeno y los factores de coagulación, las complicaciones propias del embarazo o del parto, como la hiperemesia gravídica, la anemia, la trombocitopenia, la hemorragia postparto, la politransfusión, los trastornos de los líquidos, cuando el paciente tiene proteinuria, entonces se generan edemas, las infecciones, el parto prematuro, ¿sí? Todas estas situaciones van a generar que la paciente tenga más chances de tener un estado protrombótico. La edad mayor a 35 años, en la etnia afroamericana, y la cesárea está controvertida, en realidad está asociada a hemorragia la cesárea, por lo tanto parece más que no sea la cesárea, sino el estado de hemorragia que produce la posibilidad de un stroke en la paciente embarazada. El ACV, cuando decimos isquémicos, en el 45% de los accidentes que se producen en la población embarazada, tenemos el 46% es isquémico, el 40% es hemorrágico, la trombosis venosa cerebral es del 13% y se producen de 30 cada 100.000 partos. De una mujer en edad reproductiva, como podemos observar en el gráfico, tenemos 11 pacientes cada 100.000, pero cuando queda embarazada o está en el puerperio, esto se duplica o se triplica, es 3 veces más, tiene 34 cada 100.000, pero cuando está con la enfermedad asociada con la hipertensión, esto se hace de 6 a 9 más, ¿sí? Entonces podemos ir viendo cómo la paciente que está embarazada o en estado de puérpero, especialmente si tiene enfermedad hipertensiva del embarazo, tenemos que pensar que esa paciente puede tener una ACV. Entonces, cuando vemos la incidencia, tenemos que aumenta especialmente en el tercer trimestre y lleva hasta el puerperio, hasta las 6 semanas. Acá podemos observar en el gráfico, en este trabajo, donde se pudo ver que se evaluaron pacientes que tuvieron un ACV isquémico, una trombosis del seno o una hemorragia intraparenquimatosa. Podemos observar que se produce especialmente al día 10 del posparto, entre el 5 al día 10 del posparto, aumenta significativamente su incidencia. Y la hemorragia secundaria o una malformación arteriovenosa se produce en cualquier momento del embarazo, ¿sí? No está establecido ni por la hipertensión durante el parto, ni en una situación de eclampsia o preeclampsia.
Entonces, ¿cómo es la cefalea? Lo tengo que pensar que va a ser diferente a todas, ¿sí? Es diferente a todas las anteriores. Vamos a tener una paciente que nos va a decir, no, yo tengo migraña, vivo con migraña siempre, dormí mal, que la almohada, que el embarazo, que el bebé. Entonces, cuando tenemos un estado de que viene una paciente con cefalea, tengo que pensar si es igual o diferente a todas, ¿sí? Y en nuestra forma de pensar esa paciente, tengo que pensar primero que es eclampsia preeclampsia, así que le vamos a tomar la presión arterial. Y después empezar a pensar si no puede ser un ácido hemorrágico, si no puede ser un ácido isquémico, no puede ser una trombosis venosa, ir pensando y diagnosticar un poquito qué nos puede estar pasando. Si tuvo la cesárea y es al primer día post cesárea, tenemos que pensar que puede ser la hipotensión por el líquido cefalorraquídeo, que da cesárea, pero eso se produce cuando se sienta, es algo muy del momento, digamos, no es algo que vamos a decir una semana después, no, bueno, porque justo le hicimos la raquidia. Nos ha pasado muchas veces que hemos recibido en otros centros pacientes que venían de otro lado diciendo, no, lo que pasa es que le dolía la cabeza, pero le hicieron justo la punción lumbar. Bueno, la punción lumbar la verdad que es algo que se produce especialmente cuando se sienta la paciente. Y lo que tengo que pensar es preeclampsia, eclampsia y el ACV hemorrágico. Entonces, si vamos a pensarlo, tenemos que hacerlo a imágenes. ¿A qué imagen le vamos a hacer a una paciente? Bueno, primero no es lo primero que vamos a hacer si una paciente convulsiva. Yo lo primero que voy a pensar que esa paciente tiene un episodio de eclampsia, así que la voy a pasarle la betalol, la voy a sulfatar y voy a tratar esa convulsión. Ahora, si las convulsiones no se den con el sulfato de magnesio, si las convulsiones son en el postparto y no tiene contexto de hipertensión, si tiene un foco neurológico, si queda en coma persistente, o tiene un trastorno visual o tiene mareos en forma persistente a pesar del tratamiento, a esa paciente le voy a hacer un estudio. ¿Qué estudio le voy a hacer? Bueno, acá lo que podemos ver en este gráfico es los RATs que recibe una paciente a la hora de irradiarse, ¿sí? Y son dosis acumulativas, no es que una resonancia nos va a dar a nosotros 10.000 RATs acumulados, lo que nos va a dar es una dosis de radiación, pero no es acumulativa en el tiempo. Entonces, si uno mira cuál es la radiación que recibe un feto, son de 500 miliRADS es una dosis muy bajita, así que es seguro hacer una tomografía de cerebro. Incluso si hacemos una tomografía de abdomen pelvis, el feto recibe solamente 3.500 RADS, así que una única tomografía también es segura, así que podemos tomografiar sin ningún problema una paciente que sospechamos que tuvo una ACV. Ahora, la resonancia es muy útil cuando sospechamos la trombosis del seno, porque podemos ver con mucho más detenimiento ese cerebro, pero no le podemos pasar el gadolinio. El gadolinio está contraindicado en el embarazo, ¿sí? No así el contraste iodado, es preferible no darlo, así que no lo primero que vamos a hacer es una tomografía con contraste, pero sí nos va a servir, si necesitamos hacerlo, sabemos que le podemos pasar contraste iodado, pero no el gadolinio. El gadolinio está contraindicado porque tenemos malformaciones auditivas, hay un montón de cosas que produce el gadolinio en el feto, por lo cual eso está contraindicado. Por supuesto, se puede realizar en el puerperio. Y un dato más que de la resonancia, que no es el primer estudio que uno hace porque no sabemos todavía cuáles son los efectos auditivos que se producen en el feto con la resonancia y tampoco sabemos muy bien cuáles son los efectos del calor que produce la resonancia. Entonces, el primer estudio para hacer, bueno, si tenemos la gran duda y tenemos que hacerlo, es la tomografía. Entonces, si tengo que pensar en ACV o stroke y preeclampsia, tengo que son el del 20 al 50% de las pacientes que tienen un stroke tienen preeclampsia. Entonces, si tengo preeclampsia y tengo un daño neurológico, tengo un foco motor, tengo que pensar en un ACV. Y el ACV hemorrágico es el que más está vinculado con la preeclampsia y tiene una letalidad del 75%. Entonces, tengo una situación de una embarazada, tiene estado hipertensivo, más de 160 de sistólica. Y si esa presión de 160 está más de 6 horas instaurada, yo no la traté rápidamente, el 80% hace un hematoma intracerebral. Por lo que hablamos antes, que estaba la rigidez y aumento del edema cerebral por ese aumento del gasto cardíaco y por esa bulimia. Si hablamos algo muy cortito, la trombosis venosa se da el 75% en el posparto, está asociada con la cesárea, con la deshidratación, con la anemia, con la disminución del líquido cefalorraquídeo cuando se hace la punción. La presentación clínica va a ser primero cefalea, va a tener un sensorio alternante, puede presentarse con convulsiones, puede tener papiledema, ¿sí? Y lo que vamos a tener que el 80% sea en el seno sagital, en el seno cavernoso el 50%, y eso es lo que tenemos que ir a buscar o tenemos que pensar cuando hacemos una resonancia, estamos pensando que puede tener una trombosis venosa del seno.
Si tiene una tomografía con isquemia bilateral, no es que embolizó hacia los dos lados, sino tengo que pensar que hay una trombosis del seno. Entonces, como dijimos, la presentación de la trombosis venosa, lo primero que va a tener es cefalea, papiledema y convulsiones, ¿sí? Entonces, esto es lo que primero tengo que pensar, que esa paciente, ¿qué le puede estar pasando? Que tenga una trombosis del seno también. Acá tenemos un caso clínico de una paciente que tiene una trombosis del seno, como se puede observar. No se ve relleno, pero cuando comienza la anticoagulación y está en bajo tratamiento, recupera el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuáles son los predictores de mal pronóstico? El deterioro del sensorio, el coma, la presencia de un hematoma. Si ese hematoma puede generar tanto isquemia como sangrado. Y si está anticoagulada, ¿sí? Que ese es el tratamiento, que tenemos que anticoagularla, especialmente con heparina de bajo peso molecular durante todo el embarazo. Se le puede dar vitamina K incluso durante las 6 semanas después del parto, no antes del parto la vitamina K porque es teratogénico. Los embarazos futuros no están contraindicados en estas mujeres. Es razonable tratar con heparina dosis completa en lugar de no fraccionada. Lo que también proponen las guías como recomendación es la profilaxis durante los embarazos futuros, ¿sí? Pero es una recomendación. Entonces quedamos que vamos a dar heparina bajo peso, ¿sí? Incluso hasta las 6 semanas o a 6 meses posteriores del evento. Ahora, si sangró, tengo que continuar la anticoagulación, pues es un sangrado secundario a una trombosis. Entonces no está contraindicada la anticoagulación si esa trombosis genera un sangrado. Entonces, si vamos de mayor incidencia a menor incidencia, vamos a tener como primera causa la preeclampsia, después aparece el SB isquémico, la trombosis venosa, la disección carotidia y el síndrome de vasoconstricción cerebral. La eclampsia tardía está asociada a mayores complicaciones, ¿sí? Como ya sea la trombosis venosa o el ACV isquémico o el ACV hemorrágico. Y el uso de trombolíticos, esto es un trabajo que se hizo en el 2001, que fue toda una revisión de trabajo donde encontraron 338 mujeres, ¿sí? Comparadas en embarazadas y en mujeres por parto, ¿sí? Con 24.000 mujeres que en todas requirieron un tratamiento trombolítico y no hubo diferencia hemorragias en las pacientes postparto o en las embarazadas, así que no hubo diferencias con sangrado, no cambió la mortalidad. El estudio demostró que puede ser razonable ofrecer reproducción en mujeres embarazadas y en el postparto que sufrieron un trabajo cerebrovascular isquémico. Y después en un trabajo un poco más chico de 34 pacientes que hicieron terapia trombolítica. Y en estos trabajos tampoco encontraron alteraciones fetales ni maternas alteradas. Así que es algo que hoy podemos plantear que es seguro para hacer trombolíticos, pero esto tenemos que hacerlo con un equipo multidisciplinario. Tengo que hablar con el neurólogo, con los obstetras, tenemos que hablar con los neonatólogos, porque si se desencadena desprendimiento de placenta, en ese caso tenemos que tener un servicio de neonatología. O sea, es multidisciplinario, no es que vamos a tomar una decisión, vemos una imagen y vamos a pasar los trombolíticos, sino tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario con todos los que tenemos que participar. La terapia intensiva, los neonatólogos, los anestesistas, los obstetras y los neurocirujanos. Entonces, ni la cesárea ni el parto reciente vaginal o el embarazo mismo son contraindicación absoluta de recibir trombolíticos. La RTPA no atraviesa la barrera placentaria, así que no habría complicaciones con el bebé. También se puede hacer la trombectomía con una angiografía para las oclusiones proximales de los grandes vasos que acusan accidente cerebrovascular incapacitante agudo en un vaso proximal, como dijimos antes. ¿Cuáles son nuestros diagnósticos diferenciales? Entonces, haciendo rápido un repaso, es preeclampsia, eclampsia, vamos a tener hiperreflexia, vamos a encontrar que hay alteraciones visuales, estos van a ser signos de severidad, vamos a tratarlo. Si hay un ACV isquémico o un ACV hemorrágico, vamos a encontrar signos de foco, no vamos a encontrar hiperreflexia, vamos a tener un deterioro del sensorio. Si pensamos en una trombosis venosa, va a ser más insidioso, ¿sí? Vamos a tener una paciente que va a tener un sensorio fluctuante, va a tener convulsiones, va a tener mucho dolor de cabeza, ¿sí? Entonces va a ser algo más insidioso, no va a tener una presentación de un foco motor directamente. La vasoconstricción será reversible, va a ser una cefalea en truenos, una cefalea la peor de todas, la peor de su vida, que va y viene, no es como la hemorragia sonoidea que está presente en el tiempo, sino que va y viene. Va a tener también un foco transitorio e incluso puede durar hasta 2-3 meses, así que en este caso es
controlar. ¿Y cuáles van a ser nuestros tratamientos? Bueno, en la preeclampsia severa, cuando tenemos foco, vamos a interrumpir el embarazo, vamos a darle el sulfato de magnesio y los antihipertensivos. Si es un ácido isquémico, vamos a usar la aspirina, si está recomendado y si todos estamos de acuerdo, haremos RTPA. Si es un ácido hemorrágico, vamos a controlar la presión arterial. Si es una hemorragia sonoidea, vamos a hacerle el tratamiento habitual como toda hemorragia sonoidea. En el caso de las malformaciones arteriovenosas, el 26% resangra durante el embarazo. No tiene indicación de salir a operarlo de urgencia, sino lo que está discutido, lo que se hace es controlar ese hematoma, controlar esa malformación y el estado clínico de la paciente. Si el cambio clínico de la paciente cambia, se hace una tomografía, se evalúa si hay un resangrado y se evalúa de la cirugía o no, pero eso es una discusión continua en cada caso. La trombosis venosa hay que anticoagularla y en cambio en el vasoconstricción cerebral reversible le vamos a indicar la nimodipina sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias, espero haber despejado algunas dudas. Muy bien.